Gloria a Dios. Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, hermosa mañana, día del Señor. Estamos aquí ya reunidos en la iglesia Monte Sión y les damos la bienvenida a nombre de nuestro Señor Jesucristo y a nombre de un servidor, Pastor Luis Martínez, de la iglesia Monte Sión. Dios les bendiga y sean bienvenidos. El tema de esta mañana es nuevas pruebas y lo estamos fundamentando en el libro de Nehemías, en el capítulo 6, del 1 al 9. Ahí vamos a desarrollar un tema, una enseñanza, una palabra que Dios trae a nuestras vidas para nuestro crecimiento, para que nosotros tengamos la verdad en nuestras manos. Así es que en esta mañana le damos gracias al Señor por su presencia, al Espíritu Santo que toma control y autoridad de lo que a continuación vamos a hablar. Padre, gracias porque tú eres poderoso, Señor. Tu presencia en este lugar es la que nos alienta. En Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, miren, mis amados hermanos, le voy a dar lectura a este capítulo 6 del libro de Nehemías, del 1 al 9. Gloria a Cristo Jesús. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a su criado, para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Jasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y aunque has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrantaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada ahora. Pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Miren, para el cristiano, la bendición, la providencia, el favor de Dios debiera ser algo tan sagrado como la palabra de Dios. Pero el enemigo, de una u de otra manera, siempre tratará de devorar a ellos que sienten entusiasmo por la obra de Dios. Si usted ha sentido ese ataque, es porque usted está trabajando, ¿sí? Ahora se le presentan 2 nuevas tentaciones a Nehemías. Tenemos lo que podría llamarse la tentación a contemporarizarse. A contemporarizar, ¿sí? En la semana yo les di de este mismo libro cómo los mismos hermanos estaban aprovechándose de la situación de la pobreza, de la economía de los hermanos. Y por decirles los hacendados, los ricos o los nobles, los que tenían un cargo se aprovechaban. Y eso le dolió mucho a Nehemías.
Pero aquí viene una nueva prueba. ¿Sí? En el versículo 2 dice, ven y reunámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono, una comunidad ahí muy cercana, esta comunidad de Ono. Esta sutil tentación vino cuando oyeron que el muro había sido ya edificado y que no quedaba en él portillo. ¿Qué significa y no quedaba en él portillo? Que no quedaba un espacio sin haber construido un portillo, un hoyo, un agujero, un espacio. ¿Sí? Mientras que estaban edificando, recurrieron al ridículo y a las amenazas, pero ahora que la tarea había sido coronada con el éxito, intentaron atraerlo al nivel de ellos para que se hiciera algún tipo de compromiso. Si tú en un momento has sido tentado, has sido seducido por el enemigo, tenemos que ver qué es lo que es esa propuesta o ese compromiso al que te llaman. A lo mejor es para que tú tengas nuevos ingresos y trabajes todos los días. Satanás sabe cómo jugar el papel de zorro cuando no le conviene rugir como león. Sí. Él es especialista en esto. El zorro es muy astuto. No somos ignorantes de sus trampas como cristianos. Cuando el enemigo habla blandamente, puedes estar seguro de que hay 7 abominaciones en su corazón. Por eso es interesante leer la palabra. Por eso es interesante que tú estés comiendo la palabra. Yo les he invitado a que diariamente lean Proverbios a sus hijos. En un mes lo terminas todos los capítulos. ¿Sí? Y más cuando se los repites a tus hijos. Abra su Biblia ahí en Proverbios 26, versículo 25. 7 abominaciones en su corazón. ¿Cómo nos dice ahí Irra Estrada? Cuando hablar amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Cuando te hable amigablemente, cuando te diga, ay, mira, tú puedes ser ¿sí? Vas a recibir estos intereses y este dinerito, te van a dar un auto, una casa, ¿sí? Pero tienes que dejar de hacer esto, tienes que comprometerte. El domingo, pues, ni modo, tienes que trabajar. Observemos entonces cómo Nehemías afrontó esta situación. ¿Sí? Regresamos ahí a Nehemías en el versículo 3. De este libro que nos enseña muchas cosas, mis amados hermanos, Ay, Nehemías, no te escondas. 6:3. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice Cami, por favor? Les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, no puedo ir, porque les haría la obra. Dejándola yo para ir a otro lugar. Él conocía su propio pensamiento, su decisión. No puedo ir. No pudo siquiera decir, me lo pensaré. Aguántenme tantito. ¿Sí? Como uno que estaba totalmente dedicado a la obra del Señor. Su alma entera se rebeló contra tal actitud. Sus sentimientos eran semejantes a los de Pedro y Juan
cuando ellos dijeron allá en Hechos capítulo 4, versículo 20. ¿Qué dijeron ellos allá en Hechos 4:20? Hechos 4:20. Fíjense cómo hay actitudes, hay cosas que nosotros tenemos que aprender de acuerdo a la palabra, como nos enseña. ¿Qué dice ahí 4:20? Dice, no podemos menos de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Nehemías? Como dice el versículo 3, ¿qué estaba haciendo? Yo hago una gran obra. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, esto es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Qué estás haciendo? Por muy poco que sea lo que Dios te ha dado de talento, que no lo creo que sea poco, es una gran obra. Es una gran obra. Por eso es interesante que tú sepas qué es lo que vas a compartir. Es una gran obra. Nehemías fue designado para hacer una gran obra. Tenemos que tomar este ejemplo de esta actitud de Nehemías, ¿sí? Él conocía su obra. Yo hago una gran obra. Toda obra para Dios es grande cuando se juzga por sus resultados eternos. Te la voy a poner fácil, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Cómo? No te descuides, mi amado hermano. Amigos que nos están visitando, que nos acompañan, debes de estar al tanto de tus hijos porque es una gran obra lo que te ha dado Dios. Es una gran obra. Ellos tienen que tener una educación conforme a los mandamientos de Dios. Y no es una religión, no es lo que podríamos decir de estar en la iglesia. ¿Sí? Lo que Dios te ha dado es una gran obra. Y esa obra se va a ver hasta el final. ¿Sí? ¿Cómo lo estás educando? ¿Cómo lo estás alimentando? Entonces, los resultados van a ser eternos. Y entonces es cuando te va a decir el Señor, siervo fiel. Siervo fiel. Claro que nos interesan nuestros hijos. Todo es grande cuando Dios está en ello, cuando Dios te está dirigiendo en esa obra. Él estaba haciendo una gran obra, no estaba soñando acerca de ella. No son fácilmente tentados los que están en ella. Cuando tú estás dentro de la obra, no eres fácil presa para el enemigo. Nehemías conocía el peligro si descendía a esa invitación. Dice, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. ¿Sí? Cesaría la obra. Él estaba responsable de esa obra. Hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, dice el versículo 1. ¿Sí? Es más honroso trabajar que hablar acerca de ello. Es para perjuicio de nuestra utilidad en el servicio de Dios que descendemos a la llanura de la mera sabiduría terrenal. Que dejes lo divino, que dejes la obra de Dios por el mundo. ¿Sí? Esta misma tentación la oyó el Señor mientras colgaba de la cruz. ¿Qué le dijeron? ¿No estaba el Señor ahí haciendo la gran obra? Él estaba haciendo la gran obra. ¿Qué le decían? Desciende de la cruz y creeremos. Ahí lo dice Mateo 27:42. Desciende de la cruz y creeremos, dice al final del versículo. Sí.
pero nunca se imaginaron que Él estaba haciendo una gran obra a nosotros, para nosotros. Dios ha hecho una gran obra para la salvación de tu alma. Y en esta mañana, amigo que nos acompañas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque Él ha hecho una gran obra, porque el Señor dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran obra, para que no se pierda. ¿Sí? Aunque Nehemías fue acosado hasta 4 veces, de la misma manera, estas 4 veces le salvó el escudo de la fe. Estad firmes y constantes en la obra del Señor. Esta frase la puedes poner ahí. Estad firmes y constantes en la obra del Señor. Sí. No es que seamos unos aleluyas, así como nos califican o nos critican. Pero ¿sabe qué? Está sirviendo al Creador. Y Él no paga mal. Para la gloria de nuestro Dios. Para la gloria del que ha hecho la obra. Amén. La gran obra. Viene la tentación de la maledicencia. El 5º intento. O sea, el enemigo no se va a quedar en paz. Una y otra vez va a tratar. Viene la 5ª, de poner lazo a este hombre de Dios y destruir su obra. Fue llevado a cabo en forma de un informe falso y calumnioso. Son estrategias, ¿sí? Declararon que su propósito era rebelarse contra el rey. O sea, le están diciendo mentiras, ¿sí? Y proclamarse a sí mismo como rey de Judá y de establecer profetas que lo proclamaran en Jerusalén. ¿Qué nos dice versículos 5 al 7? Aquí nos está diciendo: entonces Sanbalat envió a mí a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmo lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey, que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. ¿Sí? Una amenaza. Le infunden temor. ¿Sí? En resumen, lo acusaron de soberbia y de buscar su propia grandeza. Este quiere ser rey. Y esto no es cosa nueva. Los hombres egoístas nunca podrán comprender a aquellos que solo buscan la gloria de Dios. Cuando nosotros buscamos la gloria para Dios, no nos comprenden. ¿Sí? Es que tú hiciste esto. No, yo no lo hice. El Señor fue el que lo hizo. El Señor puso todos los medios para que esto se levantara. Cuando los impíos ven que no pueden confundir al obrero cristiano, no tienen escrúpulos acerca de calumniar sus propósitos. Observemos aquí cómo Nehemías se enfrentó a este mezquino ataque. ¿Sí? Se enfrentó a él con una fiel reprensión. Fíjense la sabiduría y la actitud del carácter de Nehemías. No es dejado Nehemías, pero tampoco es violento. Dice el versículo 8, entonces envié yo a decirle a este Sanbalat: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. ¿Cómo es que Nehemías se dio cuenta de esto?
Póngase a pensar cómo se dio cuenta él. Porque esta persona, pues, si lo conocía a Nehemías, sabía que era una persona, entre comillas, honesta. Pero ¿cómo se dio cuenta aquí Nehemías? Cuando le dice, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Aunque el profeta te diga una cosa, tienes que consultar a Dios. Porque hay gente que te dice, es que Dios me dijo que tú tenías que darme tu carrito, o darme tu casa, Casarte conmigo. o casarte conmigo. Dios te dijo, sí. Y dijo un hermano, pues a mí no me ha dicho nada. Que me lo diga. ¿Sí? Nehemías estaba orando. Nehemías estaba con el Señor. Por eso él decía, no hay tal cosa como dices. Tenemos que aprender de quién vienen las palabras, de quién viene la tentación. Eso tenemos que aprender a través de la palabra. No solo niega la acusación, sino que señala también a la fuente de todo el engaño. ¿Cuál es la fuente de todo engaño? Tu corazón. Corazón. El corazón es engañoso sobre todas las cosas, dice la palabra. ¿Verdad? Fue un ataque a fondo, pero él sabía que el asiento de la enfermedad estaba muy adentro. El que quiera ser fiel a Dios no puede siempre hablar cosas suaves. Esto vino para mí, se los digo así. Fíjense lo que les voy a decir. El que quiera ser fiel a Dios no puede siempre hablar cosas suaves. Los líderes, los ministros de boca dulce, nunca harán demasiado para el reino de Dios. El siervo fiel de Dios debe reprender y reconvenir, además de exhortar. Así es que, mi amado hermano, aguante. Aguante cuando le diga yo, hay que hacer esto. ¿Sí? Reprender y reconvenir. Porque si no, no vamos a llegar. Si yo le digo a usted, ay, no se aprendió los libros de la Biblia, no hay problema. Ahí la tiene en su mano. ¿Sí? Fíjese que los hijos de Dios se los aprendieron de memoria. La ley se la aprendieron de memoria. ¿Usted no se sabe los 10 mandamientos? ¿A poco no? ¿No se los enseñaron? ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor. Ya ve. ¿Y el cuarto? Se resumen en dos, pastor. ¿Se resumen en dos? Muy bien. Pero honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de vida. ¿Verdad? Sí. Somos abusados. Somos inteligentes. Dios nos ha dado inteligencia. Amén. Una urgente oración. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice Nehemías al Señor en el versículo 9? Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Esa es la oración. Al final de este versículo le dice, oh Dios, fortalece tú mis manos. Porque ya sabía las intenciones que tenían aquellos. Se van a cansar y no lo van a hacer. Este libro de enseñanza es ideal para la iglesia. En otro capítulo dice que con una mano estaban poniendo los ladrillos y la restauración y todo, y con la otra tenían la espada, porque venían a quitarlos. ¿Sí? Pero mire, le dice al Señor, fortalece tú mis manos. Nunca tenemos más necesidad de orar que cuando hemos lanzado saetas de convicción a los corazones de los enemigos de nuestro rey. ¿Sí?
Nuestras apelaciones a los hombres debieran ser inmediatamente seguidas de una apelación a Dios. Señor, ayúdanos. Vienen estos tiempos difíciles, pero yo confío en ti. La necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Fortalece tú mis manos. Fortalece tú mi ser. Todo mi cuerpo, Señor. Él quería unas manos fuertes para llevar a cabo los propósitos de Dios en su vida. Las manos débiles e inactivas son manos inútiles. ¿Sí? Le voy a decir que la araña agarra con las manos. ¿Sí? Y así lo hace el hombre de fe. Vamos adelante. La urgencia. Ahora, debido a mi presente necesidad, al contrario, debido a la fuerza e ira del enemigo, o sea, tenemos que ver también la fuerza del enemigo. Mi Dios pues suplirá toda nuestra necesidad. Cuando nos falta algo, no nada más de alimento, sino la salud, la fuerza, el trabajo. Mi Dios pues suplirá toda vuestra necesidad. Él puede perfeccionar su fuerza en vuestra debilidad. Por ello dice, esperen el Señor. Isaías 40:31. Los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Amén. Andarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán. Y dice, espera en el Señor, espera en el Señor, sé paciente en el Señor. ¿Sí? Ahora, mis amados, viene el éxito. Aquí, del versículo 10 al 16, aquí nos está mencionando, dice, vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque viene para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios lo había enviado, que Dios no lo había enviado. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Bendito sea el Señor. Mire cómo viene el éxito. Las pruebas y las tentaciones de Nehemías fueron para él lo que es el fuego del afinador para la plata o la rueda del lapidario para el diamante. El lustre de su carácter quedó purificado y abrillantado a través de la prueba del sufrimiento. La prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro. Pero la guerra de Nehemías no está aún terminada. La estrategia de Satanás es derribarte. Otra tentación a pecar. Este último intento para enredar a este hombre de Dios parece haber sido el más sutil de todos. Ya viene algo más exquisito, más delicado. ¿Sí? Semaías, que tenía reputación de profeta, fíjense cómo el enemigo utilizó a otros. Semaías era el profeta, tentó a Nehemías a acudir con él
a una cámara secreta del templo. Leyendo algunos comentarios, creen que se hizo el enfermo para que Nehemías fuera a verlo, para que acudiera diciendo que sus enemigos iban a venir de noche para matarle. Cuando el lazo es puesto por los engañadores, es el más peligroso. ¿Sí? Se trata de la acción de un lobo vestido de cordero. El veneno del error es más difícil detectar cuando es administrado por un profeso maestro religioso. O sea, pueden utilizar a algún hermano, pueden utilizar al pastor, líder, al profeta, que está secretamente en liga con los enemigos de Dios. Aquí también me imagino que sobornaron a para decirle: te proponemos esto, invita a Nehemías. La trampa del diablo es presentarse como ángel de luz. Otra firme resistencia. Nehemías dijo: ¿un hombre como yo ha de huir? Versículo 11. La decisión que tomó, dijo: no entraré. Pero fíjense cómo dice: no entraré. Hasta donde podemos saberlo, puede que Semaías dijo fuera todo cierto, pero él sintió en su corazón que sería una acción deshonrosa a Dios buscar su seguridad personal a expensas de la obra que Dios le había encomendado. Dice: ¿un hombre como yo ha de huir? Yo que estoy en las manos de Dios haciendo su voluntad y que estoy tan a salvo sobre el muro del servicio que dentro de las puertas cerradas de la comodidad y del ocio, no entraré, dice. El mismo Dios es mi refugio. El mismo Dios es mi refugio y fortaleza, no su casa terrenal. Fíjense la confianza que él tenía en Dios. Dice: yo voy templo. Si él me falla, su templo no me puede ofrecer seguridad alguna. Es bueno recordar quiénes somos, a quién servimos en la hora de la tentación y del peligro. ¿Quién servimos? ¿Sí? ¿Por qué debieran los hijos y siervos de Dios ser llevados aquí y allá por viento de doctrina? No te dejes llevar. Ahí donde estás, en esa casa, ahí el Señor te va a alimentar. Y si tú has sentido que no es el alimento el que te fortalece, pues levanta tu voz al Señor y dile: Señor, revélale a mi pastor la palabra. No estoy creciendo, no conozco más. ¿Sí? Frecuentemente se sacrifica la influencia personal por la causa de Jesucristo en el altar del temor cobarde. Atrévete. Atrévete, mi hermana, mi hermano, a ser un Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Oraba y cuando le dijeron: te vamos a echar a los leones, ¿en quién confió? Dice: pues no lo voy a hacer, rey. Haz lo que quieras. Los sátrapas ya lo habían condenado y lo habían acusado de que él no se inclinaba ante el Dios que habían levantado. Dice: arrójame. Por eso dice: atrévete a ser un Daniel. La convicción de quién está contigo. No se nos ha proveído a ninguna pieza de armadura para la espalda. ¿Conoces la armadura de Dios? ¿Hay una pieza para la espalda? No hay ninguna pieza para la espalda. ¿Por qué razón? Porque vas hacia adelante. Vas hacia adelante, no tienes que darle la espalda al enemigo, lo tienes que vencer. Por eso dice: atrévete a ser un Daniel. No le importó las llamas.
el horno de fuego. Sí. Atrévete. Alguien te respalda. Atrévete. No importa que la palabra que tú les des muchas veces te critiquen. Muchas veces te señalen. Ay, el hermanito, no la invites porque no va. Pues no voy porque cosas feas hace. ¿No? O sea, ¿qué voy a estar ahí? No. Yo voy donde me llena el gozo y la felicidad. Ahorita en un momento estás feliz, pero mañana, pobre de ti, ¿verdad? Otra derrota del enemigo, del versículo 12 al 14. Vamos nuevamente ahí, del 12 al 14, dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo difamado. Y le dice, acuérdate, mi Dios, ¿sí? Conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fíjese lo que nos dice ya aquí para casi concluir. No hace recriminación alguna, ni intento alguno de venganza. Sabe que su juicio estaba en manos de Dios. Por eso la relación de tener esa comunión con nuestro Dios. ¿Sí? Por lo que entrega a sus enemigos a Él para que Él considere su causa. Acuérdate, Dios mío, de ellos, le dice, nuestro mismo Señor tuvo sus calumniadores y el discípulo no es mayor que su Señor. Cuando el apóstol Pablo se refirió a Alejandro el Calderero, que le hizo mucho mal, dijo, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Segunda de Timoteo 4:14. Fíjese cómo el apóstol Pablo también tuvo enemigos, el Señor tuvo enemigos. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4:14. ¿Ya está? ¿Cómo nos dice ahí, Isra? Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, que el Señor le pague conforme a sus hechos. El Señor le pague conforme a sus hechos. Le retribuya conforme a sus hechos. En circunstancias como esta, Cristo nos ha dejado su ejemplo. También lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, 23. Primera de Pedro 2, 23. Así nos dice. Y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que vio Pedro en Jesús. ¿Sí? A los que están fuera, Dios los juzgará. Vamos al punto final. Bueno, de este tema. Otro triunfo para la fe. A semejanza del Señor Jesucristo, Nehemías podía decir lo que dijo el Señor en 17:4 de Juan. ¿Qué dijo el Señor allá en Juan 17:4? ¿Se acuerdan de esa hermosa oración que el Señor hizo? Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor había terminado el ministerio que el Señor le había dado. Así también Nehemías.
Cuando hay una firme fe en Dios, se dará fuerza y victoria para cada tarea dada por Dios, aunque el camino pueda ir por mucha aflicción y vituperio. Aquello que llena la boca de los hijos de Dios, que es la alabanza. ¿Sí? Salmo 126, versículo 2 y 3. Mire lo que nos dice aquí este Salmo 126, 2 y 3. Aquí nos está diciendo: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. ¿Sí? Lleva a sus enemigos a sentirse humillados. Es para ellos un desalentador descubrimiento percibir que porque nuestro Dios había sido hecho esta obra, y en sus celos y ceguera habían estado luchando contra él. No luchaban contra Nehemías, sino contra el mismo Señor. ¿Sí? Este turbador descubrimiento lo hará tarde o temprano cada uno de los que rechazan a Cristo. ¿Cómo peleó Pablo contra la iglesia del Señor? Y tarde o temprano cayó. Y fue un apóstol tremendo en la palabra del Señor. Si el ojo de los altivos será batido y sus rostros quedarán intensamente teñidos de rubor avergonzado cuando se den cuenta de lo que Dios ha hecho por sus fieles seguidores. La gran obra. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. La fe es la convicción de lo que no se ve como si ya lo vieras. Esta iglesia es grande. Amén. Esta iglesia es grande, mi amado hermano. Amén. Y tú eres pilar de esta iglesia. Amén. Tú eres cimiento, tú eres obrero de esta iglesia. ¿Sí? Estamos en un proceso. Y el Señor va a traer ese galardón. ¿Sí? El día de mañana, mis amados hermanos, van a ver ustedes la casa del Señor. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a trabajar? No podemos ir a otro lugar y decirles: vénganse para que trabajen aquí. Nosotros somos los que tenemos que trabajar. ¿Sí? Nosotros somos los que estamos en la obra. Y Dios está respaldando esta obra. Esta obra no ha sido nada más por casualidad, ni porque el hermano o la hermana hicieron aquí. No. Es una dirección de Dios. Sí. Incline su rostro y cierre sus ojos y dígale: Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta instrucción, por el aliento que nos da, Señor, de que tú estás con nosotros y que esta iglesia es una gran obra. Esta iglesia es una gran obra. La iglesia que tú levantas, Padre, es una gran obra, Señor. Bendice a tus siervos. Bendice a tus ministros, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. A tus hijos, Padre. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Y tú nos das ese lugar, Padre, para crecer y para llevar la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente, 10 de la mañana. Aproximadamente entra la transmisión a las 11, pero puede estar consultando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Bendiciones. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana y porque tú bendices las ofrendas y los diezmos, Señor. Nos llevas con todo bien, Señor, y
nos das una semana de éxito, una semana